Buenas noches, hermanos. Estamos agradecidos a nuestro Dios por la oportunidad que nos concede de volvernos a ver. Y hoy podemos continuar el estudio acerca de la persona de Jesús. ¿Qué nos dice la Biblia acerca de la persona de Jesús? De tal manera que nuestra fe en Él sea cada vez más fuerte. Es necesario ciertamente leer las Escrituras. Ahí es donde podemos encontrar a- y no tener dudas respecto a la persona de Jesús, en cuanto a su humanidad, en cuanto a su deidad. ¿Sí? Y en esta noche queremos ver acerca de la deidad de Cristo. ¿Sí? Vamos a orar ahí para continuar. Padre amado, te damos gracias. Rogamos que tu Santo Espíritu sea iluminando nuestra mente de tal manera que también tengamos comprensión y lleguemos a la convicción de la persona de Jesús. Si es cierto que hemos creído que Él es el Señor, Él es el Salvador, pero necesitamos conocerlo más. Y tantas cosas que se mencionan, tantas cosas que dicen o, o tanto que refutan a la persona de Jesús. Para nosotros que creemos en tu palabra, en ella podemos afirmarnos. Gracias te damos, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, entonces nos vemos en esta noche acerca de eh, evidencias, evidencias de la deidad de Cristo. Y esas evidencias no las podemos encontrar fuera de las Escrituras. Eh, para nosotros como hijos de Dios, como cristianos, nos corresponde ir a las Escrituras. ¿Qué dice la palabra de Dios acerca de Jesús? ¿Qué dice la palabra de Dios respecto a nuestro Cristo, a nuestro Señor? Y los estudios que se han hecho últimamente son sorprendentes y son abundantes, ¿no? Eh, y afectan de algún modo, ¿sí?, estos enfoques que se han dado al estudio de las escrituras. Ah, de diferente forma se ha visto, pero algo que nos llama la atención es que el Nuevo Testamento, como tal, tiene más de 2000 años y en estos 2000 años se ha pretendido desaparecerlo. Y no solo el Nuevo Testamento, hablamos de la escritura, de la palabra de Dios en general, ¿no?, que comprende el Antiguo Testamento también. Pero no ha sido posible y se ha traducido a muchos idiomas, se difunde en muchos lugares y también como dice, es el libro más vendido, ¿no? Entonces, todo ello nos dice cuán difícil es e imposible, podemos decir, desaparecer la palabra de Dios. Ella misma dice es eterna, ¿sí? Y es para todas las generaciones. Nunca pasará de moda. Siempre el ser humano encontrará refugio en ella para sus necesidades, ¿sí? Ah, y algo que encontramos es que una de las doctrinas cristianas que más ha sufrido en estos últimos tiempos tiene que ver o está en relación con la persona de Cristo, ¿sí? Eh, los debates que se han producido tienen la tendencia
de una negación de la deidad de Cristo. Y tal negación ciertamente también tiene que ver con las Escrituras. No se puede, por un lado, aceptar las Escrituras y negar la deidad de Cristo, ¿sí? Podemos decir que es natural que ambas actitudes marchen juntas. Se niega las Escrituras, se niega, como dice, de carácter divino, se niega que es la palabra de Dios, y por otro lado también se negaría la deidad de Jesús, ¿sí? O de Jesucristo. Entonces, el testimonio que nos dan las Escrituras, ¿no? Es importante, para nosotros muy importante, ¿sí? Los que niegan la deidad de Jesucristo niegan la validez del testimonio del Nuevo Testamento. Eso es, de hecho, va a ser así siempre, ¿no? Afirman que los escritores del Nuevo Testamento lo hicieron bajo una influencia cultural, ¿sí? Tuvieron la influencia, como dice, del medio en que vivieron, ¿no? También hay quienes opinan que los títulos usados con referencia a Cristo, tales como Hijo de Dios, Hijo del Hombre, los cuales encontramos en las Escrituras, tienen origen helenístico, o sea, de la cultura griega, y que se originan con la iglesia primitiva, no con Jesús, sino con la iglesia primitiva, no en las enseñanzas dadas por Jesús mismo, ¿sí? Entonces, para nosotros, como les decía, es importante, ¿sí? ¿Qué nos dicen las Escrituras? Creemos que es la palabra sin errores, que no tiene error. Entonces, ¿qué es la palabra de Dios? Y entonces es importante el testimonio que ella nos brinda, que el Nuevo Testamento nos brinda acerca de la deidad de Jesús. Nos preguntamos, ¿quién es Jesucristo? ¿Sí? Y la respuesta siempre va a depender del testimonio de la Biblia. No hay otro libro, no hay otro lugar donde podamos encontrar un testimonio válido acerca de Jesús. ¿O quién es Jesús? ¿Quién es Jesucristo? ¿Sí? Recurrimos a las Escrituras. Y algo que vemos o tengamos que ver en esta noche es que la Biblia presenta a Jesucristo como el Hijo de Dios, ¿no? Algunos tienen dificultad en reconocer que el Nuevo Testamento se refiere a Cristo como Hijo de Dios, ¿sí? Pero el testimonio de las Escrituras tocante al uso de la expresión Hijo de Dios con referencia a Jesús no puede ser más claro. Hay muchos pasajes que nos hablan de esta expresión, ¿sí? Y que esa expresión se refiere a Jesús. Algo que encontramos es referente al bautismo del Señor. Y podemos ver en Mateo capítulo 4, creo que es. Mateo. Donde encontramos en el bautismo de Jesús, Mateo 3. El verso 17, 3:17 dice, y hubo una voz de los cielos que decía, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia, ¿sí?
Dice, aquí los cielos fueron abiertos y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una voz de los cielos que decía, este es mi Hijo, el amado, en quien he puesto mi complacencia. Y indudablemente la voz que fue escuchada por el bautizador, que era Juan el Bautista, fue la del Padre Celestial, que se refería a Jesús llamándole mi Hijo amado. También ocurre en Mateo 17:5. Podemos ver ahí Mateo 17:5. Dice, mientras él aún hablaba, hubo una nube de luz los cubrió. Y aquí una voz que desde la nube que decía, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia, a él oíd. ¿No? Entonces, la expresión mi Hijo amado, usada en Mateo, guarda una relación también estrecha con el Salmo 2:7, donde podemos leer, dice, yo publicaré el decreto, Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Y la referencia a Jesús en el Salmo 2:7 es confirmada por los escritores del Nuevo Testamento, ¿sí? En Hechos 13:33 podemos leer. Hechos 13:33 dice, la cual Dios ha cumplido a los hijos de ellos, a nosotros, resucitando a Jesús, como está escrito también en el Salmo 2, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. ¿No? La escritura que encontramos ahí en los Salmos, en 2:7, también es corroborada entonces por el escritor del libro de los Hechos, ¿no? Dicha expresión tiene que ver o guarda una relación especial entre Jesús y el Padre. Ahora, no solo el Padre Celestial reconoce a Jesús como el Hijo amado, sino que el mismo Satanás, y eso es algo sorprendente, ¿no? Si todo esto, si hubiese sabido que hubiera quedado registrado, tal vez no hubiese habido esa tentación que dice, si eres hijo de Dios, si eres el Hijo de Dios, ¿no? Y podemos ver ahí en Mateo 4:3, Mateo 4:3. Y vino a él el tentador y le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Entonces, si eres hijo de Dios, ¿sí? Y esta expresión proviene de Satanás. Y está reconociendo realmente quién es Jesús, ¿no? El Hijo de Dios. Tal vez otra forma podría haberlo expresado, ya que eres hijo de Dios, ¿sí? Esa sería una manera o el sentido que nos dice el original. Satanás es consciente de que Jesús sostiene una relación especial con el Padre, ¿no? Que, como hemos visto, le reconoce a él como su Hijo amado. También hay quienes dicen que Jesús nunca se refirió a sí mismo como el Hijo de Dios, que no lo hizo público, ¿sí? Pero, ¿qué nos dice el Nuevo Testamento? ¿Qué nos dice las Escrituras? La referencia a Hijo de Dios es una referencia a Jesús
es un título de su deidad, ¿no? Y eso debemos de tenerlo presente. Cuando encontramos esta expresión refiriéndose a Jesús, nos habla de la deidad de Jesús, como vamos a ver más adelante, ¿sí? Jesús reconoció dicho título y lo aceptó como algo propio, algo perteneciente a su persona. Un ejemplo podemos ver de esta evidencia en la confesión hecha por Pedro, ¿sí? La pregunta de Jesús a los discípulos fue: ¿quiénes dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Podemos leerlo esto en Mateo 16:13. Mateo 16:13. Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron: unos Juan el Bautista, otros Elías, y otros Jeremías o alguno de los profetas. Él les dijo: ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Sí. Entonces, la confesión de Pedro, ¿no? Dice: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y vemos en el verso 17 la respuesta también que da Jesús, o lo que le dice a Pedro, ¿sí? Entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos, ¿sí? Entonces, si no deberíamos de tener ninguna duda, ¿no? Ningún prejuicio de dicho pasaje, ¿sí? Jesús reconoce realmente, acepta su posición como hijo de Dios. No le dice: Pedro, tú estás equivocado, sino le dice que eso llega a creer que Jesús es el Hijo de Dios por revelación del Padre, ¿sí? Algo que de otra manera no hubiera sido posible para un ser humano, ¿sí? Tenía que revelarlo el Padre. Y así ocurrió con Pedro y los discípulos en ese entonces. El apóstol Juan también, en su propósito de escribir el Evangelio, ¿no? Que lleva su nombre ciertamente, el Evangelio de Juan, dice el propósito en el 20:31. Podemos leerlo ahí, Juan 20:31, donde dice por qué se escribió, ¿sí? Dice: pero estas cosas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre, ¿no? Dice las palabras del apóstol Juan, ¿sí? Dice: para que creáis, dice que Jesús es el Hijo de Dios, ¿no? El Hijo de Dios. Ciertamente Jesús es el Mesías, es el ungido de Dios, pero es también el Hijo de Dios y el Salvador. En el Evangelio de Juan, en otro pasaje, Juan 3:16, que es un verso muy conocido, al cual Dios también nos mostró, ¿no? De tal manera que reconocimos a Jesús en nuestra vida como Salvador, como Señor. Dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna.
Y dice, dio a su Hijo unigénito, ¿no? Unigénito. Y vemos la palabra unigénito, ¿sí? El significado de esta palabra, único en su clase, diferente a toda cosa creada. Y ahí también nos está diciendo esta palabra, ¿no? Dice, único en su clase. No podríamos decir, nosotros como personas decimos, somos personas únicas, no hay otro como nosotros. Y eso es cierto, ¿no? Pero acá referente a esta palabra, más allá, dice, y diferente a toda cosa creada. Nosotros somos seres creados por Dios, ¿sí? Pero de Jesús no, dice, es diferente a toda cosa creada. Y alguien así solamente puede ser Dios, ¿sí? Entonces Jesús, el Hijo de Dios, en un sentido en que ningún otro puede serlo. Ningún otro, ¿sí? No ha sido creado. Tiene la misma sustancia que el Padre. Igual al Padre en gloria, igual al Padre en poder, ¿no? Y los judíos del tiempo de Jesús entendieron esto muy bien, aunque para nosotros a veces nos cuesta, tenemos que estudiar, tenemos que ver qué dice el griego, como esta palabra, ¿no? Unigénito, qué significa, cuál era el significado, ¿sí? Nos cuesta, pero los contemporáneos de Jesús, ellos sabían muy bien qué significaba esto de Hijo de Dios, ¿sí? Y era usado también con referencia a Cristo. Podemos ver ahí en Juan 5:5. Juan 5:5. Aquí Jesús ha sanado a un hombre que hacía 38 años estaba enfermo. Aquí en Juan 5:5 encontramos un título, dice el paralítico de Betesda, ¿no? Los judíos procuraban matar a Jesús. Había una razón principal para esta actitud. El Señor había realizado la obra en día de reposo. Había sido sanado este hombre en el día de reposo. Jesús se dirige a ellos diciendo, leemos en Juan 5:17, dice, mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo, ¿no? Dice, mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Su Padre, Él es el Hijo, ¿no? Y los judíos lo entendieron muy bien. No decían, ¿qué está diciendo? A ver, necesitamos que nos lo interprete, ¿no? Ellos lo entendieron muy bien, ¿sí? Y cuando Jesús hace esta declaración, ellos se enfurecen, ¿no? Contra Jesús más. Y dice ahí el escritor, por esto los judíos aún más procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios, ¿no? Y ahí encontramos esto, ¿no? Los judíos entendían muy bien, a tal punto que se enfurecieron y querían, y procuraban, como dicen, matarle, ¿no? Porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino que decía que Dios era su Padre. Y esto significa que se hacía igual, de la misma esencia, ¿no? Con el Padre.
eh, en el 5:18, ¿no? Es decir, los judíos se enfurecieron cuando se refirió a Dios como mi Padre. Ellos entendieron muy bien a Jesús. También los israelitas entendieron las implicaciones de la afirmación de Cristo al llamarse Hijo de Dios. Y también el mismo Evangelio de San Juan se relata otro enfrentamiento entre Jesús y los judíos. Y aquí Jesús afirma, yo y el Padre somos una sola cosa. Leemos en Juan 10:30. Juan 10:30 dice, yo y el Padre uno somos. Y como dice, hacemos, pensamos, tenemos los mismos atributos, compartimos la misma esencia. Entonces, Él está diciendo, soy el Hijo de Dios, ¿no? Y si hablamos de su deidad, está diciendo que Él es Dios, ¿sí? Entonces había implicaciones en la afirmación de Jesús como Hijo de Dios, ¿sí? Y aquí nos dice que se prepararon para apedrearle, ¿no? En el 10:33 podemos leer, le respondieron los judíos diciendo, por buena obra no te apedreamos, sino por la blasfemia, porque tú siendo hombre te haces Dios, ¿no? Y él en este cruce de palabras, en esta discusión, Jesús no dice yo soy Dios, sino dice, el Hijo de Dios o Dios es mi Padre, ¿no? Y para ellos era que se hacía igual a Dios, ¿no? Era una blasfemia, siendo hombre, se atribuía la deidad. Entonces ellos entendieron, ¿no? Y varias cosas que para los estudiosos, los teólogos de hoy en día parecen no comprender, ¿no? Jesús sí se refirió a sí mismo como el Hijo de Dios, ¿no? Y los judíos de aquel tiempo lo entendieron muy bien, entendieron las implicaciones de tal declaración de Jesús y dijeron que era un blasfemo. Entonces también vemos que la expresión de Hijo de Dios usada con referencia a Cristo es un título absoluto de su deidad, ¿sí? Habla de la deidad de él. Tanto Jesús como sus discípulos y los judíos que oyeron esa expresión entendieron claramente que la frase Hijo de Dios atribuida a Cristo equivalía entonces a ser Dios, ¿no? Entonces podemos decir, Jesús es Dios, ¿no? El apóstol Pablo también escribe ahí a los romanos, ¿sí? Y lo presenta a Cristo como el Hijo de Dios, resaltando esa relación especial con el Padre. Dice Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios, que él había prometido antes por sus profetas en las Escrituras, acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que es del linaje de David según la carne, que fue declarado Hijo de Dios con poder según el Espíritu de Santidad por la resurrección de los muertos,
Este pasaje lo encontramos en Romanos 1. Romanos 1. Vamos ahí. Romanos 1, del 1 al 4. Dice el 4 que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de Santidad, por la resurrección de entre los muertos, ¿no? Y Pablo presenta a Jesucristo como una persona, es decir, como Dios, quien ha tomado naturaleza humana. Dios habiéndose hecho humano, ¿sí? Dios habiéndose hecho como nosotros. Dice el Evangelio, las buenas nuevas de salvación es acerca del Hijo de Dios. El Hijo de Dios, una persona divina. Dice quien era del linaje de David, según la carne, y encontramos ahí la naturaleza humana, ¿sí? Además dice Pablo que Jesús fue declarado Hijo de Dios con poder. Dice fue declarado Hijo de Dios con poder. Y algo que tenemos que notar en cuanto a la carne, es decir, a su naturaleza humana, Jesús vino a ser, dice, o nació de la simiente de David, ¿sí? Entonces Pablo explica el origen de la humanidad de Jesús. Y en lo concerniente a su origen divino, Pablo dice a Jesús que Jesús fue declarado, definido o designado, podemos decir, Hijo de Dios. Algo que podemos notar es que Jesús no fue hecho Hijo de Dios, ¿sí?, a causa de su resurrección, sino que fue declarado Hijo de Dios. Fue declarado, es decir, que la resurrección de Cristo es una poderosa confirmación de su carácter como Hijo de Dios. Dice, por su resurrección, ¿sí? Y eso nos habla del poder, ¿sí? Y es algo que solo Dios puede hacer. Entonces, no es que Jesús se convirtió en el Hijo de Dios, en Hijo de Dios, al resucitar de entre los muertos, sino que la resurrección de Cristo es una verificación y una manifestación de su deidad. No es que se convirtió, sino que mostró su deidad en la resurrección. La resurrección entonces es la confirmación de lo que Él dijo que era, de lo que dijo ser Dios, ¿sí? Ciertamente hay grupos de teólogos, de estudiosos de la Biblia, de Dios, que rechazan, ¿no?, el testimonio de las Escrituras. Pero no hay otro lugar a donde podemos encontrar evidencias sino en las Escrituras, que es la palabra de Dios. ¿Qué es lo que Dios dice respecto a Jesús? ¿Qué es lo que los escritores de los evangelios, quienes estuvieron algunos con Jesús y otros recibieron información de primera mano respecto a Jesús? Después el apóstol Pablo, el apóstol Pedro que escribe, y qué es lo que ellos dicen respecto a Jesús, ¿no? Entonces, aquí podemos encontrar las evidencias de la deidad de Jesucristo, que son abundantes, ¿no? Pero
hay quienes rechazan el testimonio de las Escrituras. Y también ellos dicen que Jesús nunca tuvo conciencia de que era el Hijo de Dios. ¿Sí? Entonces, para llegar a esa conclusión, ciertamente tienen que rechazar el testimonio de las Escrituras, si no, no sería posible sostener lo que ellos dicen, ¿no? Y algo que nosotros vemos es en Lucas 1:32, dice que Jesús sería llamado Hijo del Altísimo. En 2:49, Lucas 2:49, Jesús respondiendo, podemos ver este versículo, Lucas 2:49. Entonces él les dijo, ¿por qué me buscabais? ¿No sabíais que en los negocios de mi padre me era necesario estar? Ese es cuando sus padres van a Jerusalén y de repente se dan cuenta que Jesús no está con ellos, ¿no? Al regreso. Y entonces regresan a Jerusalén y lo encuentran en el templo, ¿no? Y la mamá le dice, en el 48 leemos, ¿por qué nos has hecho así? He aquí, tu padre y yo te hemos buscado con angustia. Y la respuesta de Jesús dice, ¿por qué me buscabais? ¿No sabías que en los negocios de mi padre me es necesario estar? Era consciente. ¿A quién se refiere? ¿Qué estaba haciendo ahí? ¿No? Dice que estaba en el templo, ¿sí? Leemos en el 46, sentado en medio de los doctores de la ley, oyéndoles y preguntándoles. Y todos los que le oían se maravillaban de su inteligencia y de sus respuestas. Preguntándole acerca de las Escrituras, acerca de Dios. Ahí preguntándole y escuchándoles a ellos también, a los doctores, podemos decir, de la ley, ¿no? A los entendidos de aquel tiempo, a los edificadores, como más adelante dice Jesús, ¿no? Pero la respuesta de Jesús, él tenía conciencia de quién era su padre, ¿no? Dice, ¿por qué me buscabais? ¿No sabías que en los negocios de mi padre me es necesario estar? Dice, me es necesario estar. También vemos en Mateo 3:17, podemos buscar ahí, Mateo 3:17, ¿no? Que también nos dice acerca de esa voz que dice que es su hijo amado, y que se refiere también a una relación íntima, ¿no? Entre él y el Padre. En Mateo 27, 11, 27, podemos leer. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni al Padre conoce alguno sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Habla de una relación, ¿no?, íntima con el Padre, ¿sí? Dice, todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie lo conoce a Él. ¿Sí? Nadie conoce perfectamente al Hijo sino el Padre. Hay un conocimiento de ambos, ¿no? Hay una relación estrecha, ¿sí? Pero era consciente de esa relación. Entonces,
si nosotros reconocemos que es palabra de Dios, que es la revelación de Dios para la humanidad, para nosotros, y si aceptamos que los evangelistas escribieron la palabra de Jesús tal como el Espíritu Santo inspiró o les ayudó a recordar, ¿no? Esta expresión de Hijo de Dios es una forma única realmente, ¿sí? Y como tal, es uno con el Padre en esencia, en atributos, en gloria, ¿no? Esta expresión Hijo de Dios que es usada y que de la cual era consciente también el Señor Jesús, habla de su deidad, habla de su esencia divina, ¿no? Habla de sus atributos, de su gloria, de su grandeza, ¿no? De Él, ¿sí? No podemos decir, Él es Dios, ¿sí? Entonces, la expresión Hijo de Dios nos habla de Jesucristo, nos habla de su deidad, de su gloria, de su grandeza, ¿no? No podemos pensar como algunos teólogos liberales han cuestionado las Escrituras, ¿no? Si quieren sostener la humanidad nomás de Jesucristo, tendrían que cuestionar a tal punto de desechar el Nuevo Testamento, ¿sí? Hay evidencias o muchas evidencias en el Nuevo Testamento que nos hablan de esta expresión referente a Jesús, ¿sí? Hijo de Dios. Y vamos a quedarnos ahí por ahora, antes de entrar en la próxima hablaremos de el Hijo del Hombre, seguiremos avanzando así, y que también sea algo para motivarnos a buscar más información, ¿no? Acerca de Cristo, el Hijo de Dios. La divinidad de Jesucristo. ¿Qué nos dicen las Escrituras respecto a ello? ¿Qué nos revelan? ¿Qué nos muestran? ¿Sí? Y que seamos conscientes, cada uno, a quién seguimos. A Jesús. ¿Quién es Jesús para nosotros? ¿Sí? Tengamos un momento de oración para terminar. Padre amado, te damos gracias. Gracias por lo que podemos ver en las Escrituras, las cuales tú has conservado, y todo argumento que se levante contra ella en todos estos 2000 años hablando del Nuevo Testamento ha sido desechado, Padre. Se ha argumentado en muchas maneras, pero tu palabra permanece y permanecerá eternamente, Padre. El propósito por el cual tú la mantienes, Padre, la guardas, se cumplirá, Señor. Hombres y mujeres como nosotros, pecadores, excluidos de tu gloria, encontraremos, Señor, el don de la vida eterna. Y gracias por concedernos en Jesucristo. Y también albergaremos en nuestro corazón la esperanza de una vida en tu presencia por la eternidad, aguardando, Señor, la venida de nuestro Señor Jesucristo. Gracias te damos. Gracias, Padre, por esta esperanza. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, hermanos, nos encontraremos en la próxima y seguiremos viendo acerca de la divinidad de Jesucristo. El Señor los guarde.